Esto es Encuentros con la Historia. El día de hoy presentamos el inicio de la serie Netzahualcóyotl, príncipe, rey y poeta en tiempos del México antiguo. Productor ejecutivo Alberto Álvarez. Musicalización y asistencia general Felipe Saldívar. Operación técnica don Jorge Alonso y Saín Cruz Torres. Libro histórico, voz y dirección general de tu servidor y amigo, el doctor Pepe Cruz. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Nuestra historia de hoy hace referencia a las grandes civilizaciones del México antiguo. México, país de ensueño y de historia, de tradición, de leyenda y de antiguas civilizaciones. México, colosal ejemplo de la humanidad en desarrollo. Mil años antes del nacimiento de Cristo, en el antiguo México ya existían civilizaciones portentosas. La primera de estas antiguas civilizaciones fue la de los olmecas, que ocuparon el sur y sureste del estado de Veracruz, parte del de Tabasco e inclusive el noreste de Oaxaca. Los siglos pasaron viendo el ascenso y decadencia de grandes civilizaciones. En los días del nacimiento de Jesucristo, los olmecas eran solo un recuerdo, pero en cambio, en este periodo se levantaron formidables imperios y ciudades colosales. En el extremo sur y sureste, los mayas dieron nacimiento a poderosas, extraordinarias y maravillosas ciudades que eran reinos-estado independientes, en donde sus señores habían desarrollado técnicas para el desarrollo pleno de la matemática, la astronomía, la escritura, el calendario. Los complejos urbanos fueron innumerables y entre las ciudades había caminos de piedra llamados sacbés. Otras civilizaciones se desarrollaban en las tierras altas, como las de Oaxaca, en donde Monte Albán ya era una colosal ciudad gobernada por los príncipes y reyes de Monte Albán de estirpe zapoteca. Pero en la región más transparente, arriba de los 2000 metros de altitud, también habían prosperado las ciudades y estaba naciendo un imperio, el Teotihuacano. Las cumbres majestuosas de los volcanes, las cordilleras siempre cubiertas de nieve, con sus picos siempre nevados como el Citlaltépetl o Pico de Orizaba, el Popocatépetl o montaña que echa humo, el Iztaccíhuatl
o mujer blanca o de sal, vieron nacer en sus estribaciones el portento de innumerables ciudades prósperas, gobernadas por príncipes sacerdotes. Una de las grandes ciudades fue Teotihuacán, otra fue la ciudad de Chololán, una en el Valle de México, la otra en el de Puebla. Teotihuacán fue un imperio poderoso. En ella, la urbanización fue un éxito. Sus habitantes llegaron a sumar más de los 200,000 en un periodo de la historia en que las ciudades más grandes del mundo apenas si alcanzaban el 1,000,000 de habitantes como Roma y Alejandría. Los teotihuacanos y su formidable imperio existieron por lo menos hasta el año 750 después de Cristo. Pero entonces llegaron una oleada de pueblos conquistadores y salvajes que venían del norte, de un lugar mitológico conocido como Aztlán, el lugar de las garzas, y Chicomostoc, en donde hay 7 cuevas. Al frente de estas huestes de pueblos nómadas venían algunos príncipes. Se recuerda el nombre de uno llamado Mixcoatl. Mixcoatl guiaba una primera migración que con el tiempo se conocería con el nombre de los toltecas. Mixcoatl llegó al Valle de México y se encontró con un sistema formidable de lagos, 5 lagos magníficos que como espejos de agua eran fuente de vida para aquellos pueblos cazadores, pescadores y recolectores. 4 de los lagos eran de agua dulce y uno de agua salobre o salada. Por aquel entonces la extensión de los lagos era inmensa. 1/6 parte del total de las tierras del Valle de México. Al norte del valle se encontraban los lagos de Xaltocan y Zumpango, dulces, y al sur del lago Salado, que se encontraba en el centro del valle y se llamaba de Texcoco, estaban los lagos de Xochimilco y Chalco. Al desintegrarse el imperio teotihuacano, algunos de sus descendientes habían ido al lago a vivir. Este era el origen de los pobladores de ciudades como Chapultepec y también las ciudades que se encontraban muy al sur, descendientes directos de teotihuacanos. Mixcoatl avanzó con paso rudo y sometió a muchos pueblos y fundó finalmente Culhuacán, su ciudad y señorío y su capital provisional. Culhuacán se llamó en tiempos antiguos Culhuacán de Ixtapalapan o Ixtapalapa. Mixcoatl finalmente fue al norte y fundó una nueva ciudad, la ciudad de Tolanxicotitlán, Tula, en el estado de Hidalgo. Había nacido un nuevo imperio, el de los toltecas. Sin embargo, un rey chichimeca venció a Mixcoatl, se llamaba Ihuitimal, y Seacatlopiltzin, su hijo, también conocido como Quetzalcóatl, no pudo gobernar en Tula. Quetzalcóatl
era hijo de una princesa tlahuica Chimalman. Por lo tanto, fue en aquella región, en el estado de Morelos, en donde creció este príncipe, que más tarde fue al norte y se convirtió en señor de Tula, a la muerte de Ihuitimal. Fue grande el éxito de los toltecas. Su imperio casi duró 200 años. Sin embargo, un nuevo guerrero, un nuevo jefe, al frente de las tribus chichimecas llegó al Valle de México para fundar un imperio. Este nuevo guerrero se llamaba Xolotl. Xolotl llegó a Tula y la destruyó, y después avanzó hacia el Valle de México, tomó las ciudades y conquistó el lago. Más tarde, extendió su poder también a otros valles como el de Puebla, el de Cuernavaca y el de Toluca. A la muerte de Xolotl, que fundó la dinastía de los Colhuas, nació una nueva ciudad, Texcoco. Los descendientes de Xolotl crearían también un imperio, el de los Colhuas de Texcoco, del cual Nezahualcóyotl era un descendiente directo. Xolotl, el gran conquistador, el de estirpe de dioses, había sometido el Valle de México, había fundado varias ciudades, había conquistado Iztapalapan y había creado una capital, la ciudad de Tenayuca. Pero Xolotl había fundado otros reinos, entre ellos uno que tendría destino de ciudad suntuosa y sabia, la ciudad de Texcoco. Aquel gran guerrero, aquel gran rey, murió, pero dejó en Texcoco a su propia dinastía de chichimecas. Los chichimecas prosperaron a la muerte de Xolotl bajo el gobierno de sus reyes. Texcoco fue fundada junto a la margen del río, que entonces se llamaba Aguayopan, justamente donde las aguas saladas de los grandes lagos hacían una península al pie de las montañas. Texcoco a partir de entonces fue uno de los grandes centros de poder de la náhuac. La muerte de Xolotl ocurrió hacia el año 1240. Por aquellos años también había sido fundada Texcoco. Al principio, Texcoco fue solo una villa, pero su posición estratégica al centro del Valle de México y al centro de las rutas de comercio fue básica para su crecimiento y desarrollo. A la muerte de Mixcoatl, varios reinos prosperaron. Uno fue el de Azcapotzalco, el otro el de Texcoco. Los acolhuas eran descendientes directos de estirpe de chichimecas, pero se fusionaron con pueblos toltecas. Así, la identidad de la cultura texcocana fue la mezcla de estas dos tradiciones. Los toltecas también provenían de grandes señores y tenían una civilización extraordinaria que conocía acerca de la tinta blanca y negra, del ocre y del rojo.
eran los poseedores de una rica civilización que tenía tradición y tiempo. Esta civilización tolteca heredó a Texcoco el conocimiento de los antiguos sabios toltecas, que a su vez eran los depositarios y herederos de la civilización teotihuacana. En 100 años, Texcoco se convirtió en una gran ciudad, con más de 30,000 habitantes. Sus reyes fueron grandes conquistadores y extendieron su dominación a toda la parte oriental de los lagos, después al Valle de Puebla. Se aliaron con los tlaxcaltecas y los huejotzincas, sometieron a los xochimilcas, que eran sus enemigos, y más tarde bajaron al Valle de Cuauhnahuac, en donde hicieron alianzas y sometieron a los tlahuicas. Fue así como los reyes de Texcoco obtuvieron grandeza y poder, y Texcoco se irguió como una gran ciudad en la que había más de 50 templos y 40 palacios. Fueron poderosos y grandes los señores de Texcoco, pero su gran poder sobrevino del reinado de un extraordinario legislador y general, que además era sabio. Este gran personaje fue rey de Texcoco, el abuelo de Netzahualcoyotl, Techotlala. Techotlala fue un gran rey. Engrandeció a Texcoco y sometió a muchos pueblos. Hizo que sus ejércitos fueran hasta los linderos del Popocatépetl para conquistar un reino, el de los Amequemecan, que tenía su capital en Amecameca. Los ejércitos de Techotlala también conquistaron la ciudad de Culhuacán o Acolhuacan. Después tomaron la ciudad de Xochimiltzin o Xochimilco y luego se enfrentaron a los chalcas, tomando su ciudad, la de Chalco. Sin embargo, aquel poderoso rey, gran emperador de Texcoco, tenía como objetivo la dominación de un vasto imperio. Lanzó sus ejércitos entonces, yendo más allá de Amequemecan, al estado de Morelos, y conquistó una gran ciudad, la que hoy conocemos con el mismo nombre que tenía entonces la capital de un reino próspero, la ciudad de las arboledas y de los bosques, Cuautlan. Conquistado el reino de Huaxtepec en el estado de Morelos y después el de Cuauhnahuac, hoy Cuernavaca, el imperio de Texcoco era próspero y enorme. Por lo tanto, el rey de Texcoco decidió que sus ejércitos fueran al norte y que sometieran grandes extensiones del estado de Puebla. Fue así como los texcocanos llegaron muy al norte y sometieron el reino que hoy conocemos como Teciutlán. Techotlala hacía la entrada a su ciudad lleno de esplendor y pompa. La corte de Texcoco se convirtió en la más civilizada del Valle de México y la más esplendorosa. Era costumbre entonces que los reyes tuvieran varias esposas, pero solo una reina. Techotlala tenía una docena de esposas, pero su bella reina le dio un hijo,
un hijo que conocemos con el nombre de Iztlizóchitl, el príncipe de los toltecas. En Texcoco había dos estirpes, la de los chichimecas de Xolotl y la de los toltecas de Mixcoatl y Quetzalcoatl. Ambas estirpes eran consideradas entonces como linaje de reyes y de dioses. Techotlala, descendiente de Mixcoatl, había cruzado su sangre con una princesa que provenía de cuna tolteca, descendiente de Quetzalcoatl. Y el príncipe Iztlizóchitl, por lo tanto, era descendiente de ambos linajes. Fue su educación la más cuidada, y desde muy tierna edad se le envió con los sabios señores de los templos de Quetzalcoatl. En Texcoco había muchos dioses, pero los texcocanos reverenciaban a un dios supremo, llamado el dios del cerca y del junto. Un dios del que había predicado el sabio señor Quetzalcoatl. Este dios se llamaba Ometeotl, Omecíhuatl, Ometecutli, el dios de la dualidad, el eterno e invisible, constructor de los mundos, hacedor de los hombres. En el gran templo de Quetzalcoatl, el príncipe Iztlizóchitl aprendió a amar las enseñanzas del sabio maestro Quetzalcoatl, que hablaban de paz y amor universal, de la verdad y de la justicia, de la bondad y de la ley. Y entonces Iztlizóchitl fue educado para ser un gran legislador, además de un gran guerrero, un verdadero soldado y un sacerdote. El príncipe Iztlizóchitl fue madurando y se convirtió en un robusto joven, un gran arquero, un hombre de guerra que tomaba su cihuacoa o bastón de mando para dirigir sus ejércitos. Pero el corazón de Iztlizóchitl era manso. Él no quería la violencia innecesaria y quería la coexistencia pacífica de los pueblos y las naciones. Sabía Quetzalcoatl, el gran maestro que adoraba, que era buena la paz, y así Iztlizóchitl había declarado que él seguiría las enseñanzas de Quetzalcoatl y que sería un gran rey amante de la paz y no de la guerra. Techotlala estaba extenuado. Era un hombre viejo. Pronto moriría, pero él sabía que el joven príncipe Iztlizóchitl podría gobernar a los colhuas con sabiduría, siendo un gobernante magnánimo, un gran legislador y además, sin embargo, un hombre fuerte y atrevido en la guerra cuando ésta era necesaria. Pero aquel valle maravilloso de México, ceñido por las nieves de sus altas cumbres, cubierto de bosques en sus montañas, con ríos y manantiales que sumaban más de 60 en aquellos tiempos, veía perturbarse la paz a causa de otro reino belicoso. Xolotl, el gran caudillo, el fundador de los reinos, el hacedor de las naciones, tenía otros descendientes. De Xolotl, el gran padre de los pueblos, venían también otros linajes. Xolotl había tenido muchas esposas y había fundado muchos reinos. Entre estos estaba el de los tepanecas, que tenían su capital en Azcapotzalco.
Los reyes tepanecas no habían sido muy belicosos, mas sin embargo, cuando subió al trono de los tepanecas un nuevo rey, un rey que la historia recordará por su crueldad, las cosas cambiaron. Este rey se llamaba Tezosomoc. Tezosomoc era un gran caudillo. Dijo a su pueblo, los azcapotzalcas o tepanecas: nosotros también venimos de Xolotl. Por lo tanto, dijo a su pueblo Tezosomoc: tepanecas de Azcapotzalco, nosotros también venimos de Xolotl. Somos una raza de conquistadores. Por lo tanto, es nuestro destino ser los creadores de un imperio. Era el año 1339 cuando Tezosomoc convenció a su pueblo de hacer una guerra a los demás pobladores de los lagos. Tezosomoc y sus vencedores ejércitos conquistaron el reino de Tacuba. Después las huestes de Tezosomoc se abalanzaron contra Tacubaya, que era otro reino. Después cayó la ciudad de Tenayuca, que era la antigua capital de Xolotl. Las conquistas de Tezosomoc continuaron, y fue entonces cuando Tezosomoc conquistó Chapultepec, en donde un pueblo venido del norte, los aztecas, quedó cautivo de su poder. Pero Tezosomoc quería conquistar el resto del valle, incluyendo el sur. Avanzó hasta Coyohuacan o Coyoacán y conquistó esta ciudad. Después conquistó Tizapán. Sus conquistas le llevaron más allá del Valle de México. Extendió sus conquistas, trepó las montañas y conquistó otro reino, Huixquilucan. Se adueñó de la ciudad y señorío de Coajimalpa y, cruzando las montañas, entró al Valle de Tolocan, conquistando todo el Valle de Tolocan. Después sus conquistas se orientaron hacia la conquista de Malinalco. El imperio de Azcapotzalco, de Tezosomoc, era una amenaza para Texcoco. Pero los señores de Texcoco eran poderosos y Techotlala tenía formidables ejércitos. Así que lo que hizo Tezosomoc fue conquistar hacia el norte a la ciudad de Xaltocan. Después, Tezosomoc conquistó también Tizayuca. El enfrentamiento entre las dos grandes potencias sería inevitable. Alguien tenía que caer, Texcoco o Azcapotzalco, porque no podía haber dos amos para un solo gran valle. Era el año 1400. Iztlizóchitl ya estaba listo para gobernar y Techotlala enfermó. El rey Techotlala murió y los texcocanos lloraron su muerte. El pueblo se agolpaba en los santuarios de Quetzalcóatl
y Ometeotl rogando a sus dioses por la paz y pidiendo que el Supremo les diera el poder para enfrentar a sus enemigos, los de Azcapotzalco, los crueles tepanecas de Tezosomoc. Fue entonces cuando Iztlizóchitl decidió casarse y tomar por mujer, antes de ser coronado rey, a una princesa. Techotlala tenía un gran amigo, se llamaba Tenoch, un gran sacerdote que era guía de los aztecas. Los aztecas habían peregrinado por el valle perseguido por los de Azcapotzalco. Entonces pensó, con inteligencia, Iztlizóchitl, que los aztecas podían ser sus aliados. Pero entonces los aztecas trabajaban para Azcapotzalco, eran magníficos guerreros a sueldo. Sí, eran guerreros a sueldo que compraba Tezosomoc. Iztlizóchitl pensó, ¿cómo conquistaré el corazón de los aztecas? Que por aquel entonces habían ya convertido un pequeño islote de la laguna en su ciudad llamada Tenochtitlan. Cuando murió Tenoch, los aztecas nombraron un rey. Este fue el primer señor de México Tenochtitlan. Se llamaba Acamapixtli. Lo habían nombrado como su tlatoani. Pero Acamapixtli vivió poco. Entre 1388 y 1389 murió. Subió al poder Huitzilihuitl, que gobernó a los aztecas. Tenochtitlan era una ciudad de pobres proporciones. No era una ciudad rica. Sin embargo, los aztecas tenían fama de buenos guerreros. Por lo tanto, pensó Iztlizóchitl, emparentaré con ellos. Fue así como el rey Iztlizóchitl de Texcoco conoció a una bella princesa de México Tenochtitlan. Era la hija primogénita del gran tlatoani de Tenochtitlan, Huitzilihuitl. Se llamaba Matlacihuatzin. Iztlizóchitl la tomó por esposa. De este gran matrimonio entre reyes nació Nezahualcóyotl. Pero eran tiempos terribles y crueles. La existencia misma del reino de Texcoco estaba en peligro. Los enfrentamientos con Azcapotzalco empezaron a darse en las fronteras del norte. Los dos ejércitos querían enfrentarse, los dos imperios querían destruirse. Pero había una diferencia. Tezosomoc era cruel y rudo. Iztlizóchitl era escrupuloso y ético. Iztlizóchitl quería evitar la guerra, negociando. Pero Tezosomoc quería matar a Iztlizóchitl y a su dinastía. Y entonces empezó a amedrentar a todos los señores de la náhuatl diciéndoles: Iztlizóchitl es un cobarde que quiere evitar la guerra. Por lo tanto, es indigno de ser un descendiente del gran conquistador, de Xolotl. Y como yo también soy descendiente de Xolotl, tengo derecho a la corona de Texcoco. Por lo tanto, yo sostengo que Iztlizóchitl es ilegítimo para ocupar el trono de la gran ciudad de Texcoco.
Los ejércitos tepanecas empezaron a deslizarse hacia Cuauhnáhuac y arrebataron a Texcoco el gobierno de muchas ciudades. Poco a poco Texcoco se fue quedando aislado, perdió importancia y poder. Muchos interpretaban que la estrategia de Ixtlilxóchitl era equivocada y que por lo tanto perdería su trono. Esta era la situación política del padre de Netzahualcóyotl cuando éste vino al mundo. La guerra era casi inevitable. ¿Qué ocurriría con el reino de los texcocanos? La madre de Netzahualcóyotl hacía lo imposible para que el señor de los aztecas apoyara a Texcoco. Pero el señor de los aztecas, Huitzilihuitl, sabía que los tepanecas tenían mucho poder y podían destruir a Tenochtitlan. Por lo tanto, no quería declararse a favor de Texcoco. El 28 de abril de 1402 había nacido el sabio señor príncipe Netzahualcóyotl. Era hijo de el gran rey Ixtlilxóchitl, señor de Texcoco, y de la princesa azteca, su esposa, Matlacihuatzin. Desde que vino al mundo, fue atendido por los grandes sabios que vinieron del gran templo de Texcoco para predecir acerca de su vida. Ese día se tocaron las caracolas reales y los grandes tambores huehueteotl, y recibió las ofrendas de los embajadores de las grandes ciudades de Tlacopan, Coyohuacan, Culhuacan, Xochimilco, Jaltocan, Tenochtitlan, Tlatelolco, Chalco, Amequemecan, Chololan, Huejotzintla y Coatlinchan. Todos traían los regalos simbólicos, una rodela y una macana, para que el príncipe pudiera defender a su pueblo. Los músicos tocaron durante toda una semana y los diferentes regalos fueron presentados. Grandes arcones de cacao, grandes arcas de algodón pintado de colores, símbolos de la realeza. Había una antigua profecía que decía que un día los señores de Texcoco serían depuestos, pero que un príncipe nuevamente devolvería su gloria. Durante una semana vinieron los hechiceros, los brujos y los tonalpouques, sacerdotes encargados de la cuenta de los años y del conocimiento de las estrellas, grandes astrólogos magníficos. Después de una semana en que la madre y el padre de Netzahualcóyotl esperaban el veredicto de los sacerdotes, estos llegaron como siempre, vestidos completamente de negro, con sus grandes cabellos que les rodeaban el cuello, ya que era por disposición sagrada que no podían cortar sus cabellos. Más de una docena de sabios llegaron con sus códices, se presentaron ante el gran rey en el salón del trono y le dijeron: «Sabio Ixtlilxóchitl, las profecías nos dicen que un enorme vendaval viene en tu contra, que tu reino se cimbrará hasta sus cimientos, pero tú habrás de tener un descendiente que te hará honor y gloria, que restablecerá el poder de Texcoco para que tus ejércitos crucen el Anáhuac y se conviertan en los más poderosos del mundo». Los profetas decían, en medio de aquellos trajes negros y oscuros con sus caras blancas pintadas y sus grandes atuendos: «No hay duda de que te nacerá un príncipe que pondrá fin a los dolores de este pueblo. Es por ello que creemos que ese príncipe es este, al que hemos visto nacer, tu hijo, y le darás por nombre, porque así lo ordenan los dioses, Nezahualcóyotl».
El nombre Nezahualcóyotl tiene una interpretación divina. Quiere decir rugido de león. Y también coyote que ayuna. Cuando Ixtlilxóchitl preguntó a los sacerdotes por qué le daría ese nombre a su hijo, este le respondió de una manera categórica: era el gran Huitzihuitzin, sumo sacerdote y filósofo del templo de Quetzalcóatl, quien podía hablar directamente con el dios y conocer sus designios. Le dijo al rey: los dioses te mandan a este hombre, que tendrá doble personalidad. Será en la guerra el más grande león, pero en la paz será el más humilde de los sacerdotes. En la guerra será llamado león y en la paz coyote que ayuna, porque disciplinará sus carnes y será como un verdadero monje de encierro y de claustro. Será un hombre santo y a la vez un temible guerrero. Por eso harás lo que se te ordena. Le darás por nombre Nezahualcóyotl, porque este es mandato de los dioses. Escuchando aquella voz de los sacerdotes, el gran rey Ixtlilxóchitl y su esposa Matlatzihuatzin acataron la voluntad del gran preceptor que sería Huitzilihuitzin, gran sabio y filósofo del reino. Aquella misma tarde pusieron, después del bautizo, el nombre que Huitzilihuitzin había establecido. En la religión de los texcocanos, el bautismo existía desde siempre. Por lo tanto, bautizado en agua, aún antes de la llegada de los cristianos, Nezahualcóyotl recibió su nombre santo. Seguramente, decía el padre, la profecía se cumplirá. Inmediatamente después el niño fue llevado por su madre a la corte para que se le presentaran las ofrendas y los regalos. Así nació la leyenda de Nezahualcóyotl, el león coyote, sabio en la paz, fuerte en la guerra. A los 6 años, Nezahualcóyotl fue entregado a los sacerdotes para que le educaran como a un místico, como a un verdadero hombre de fe y de religión, como a un sacerdote. Fue entonces que estalló la guerra más cruel entre los tepanecas y los colhuas. Tras 6 años de guerras, finalmente se venía la batalla final. Pero antes el gran rey de Texcoco convocó a todos los príncipes y señores, a todos los legisladores y a todo su pueblo a una gran ceremonia, la juramentación de Nezahualcóyotl, ya que él sabía que su fin podía estar pronto y temía por el futuro de su pueblo. Fueron traídos los sacerdotes y los sabios, los legisladores y los escribas, y finalmente se juró. El pueblo de Texcoco juró lealtad a Nezahualcóyotl. ¡Salve, príncipe! Heredero legítimo de Xolotl, heredero legítimo de nuestro señor Ixtlilxóchitl. Que viva eternamente en la gloria de los dioses, que protegido sea por estos, que leales seremos sus súbditos a la gloria de Texcoco y a la gloria de nuestro príncipe Nezahualcóyotl. Pasaron unos meses e Ixtlilxóchitl salió con sus ejércitos para enfrentarse en la batalla final contra Tezosomoc. La batalla fue cruel, duró 5 días. Quizá 6 u 8 mil valientes soldados texcocanos dejaron su vida, pero fueron derrotados.
Tenía entonces el príncipe 14 años e iba a cumplir los 15. Por órdenes de su padre fue enviado al bosque de Chicugnayocan. Lo protegían 2 capitanes, Totocahuan y Cosamatl. Hasta ahí fue el rey a buscar a su familia y a sus hijos, pero fue sorprendido, y entonces el rey no tuvo tiempo más que de subir a su hijo en un árbol, diciéndole que no hiciera ningún ruido para no ser descubierto. Valientemente el rey de los texcocanos vendió su vida, enfrentándose a los más feroces guerreros, pero estos finalmente por su número tuvieron éxito. Nezahualcóyotl, desde la rama de aquel frondoso árbol, pudo ver cómo su padre era muerto, asesinado por una docena de guerreros, mutilado y descuartizado. Nezahualcóyotl, aterrorizado y con lágrimas en sus ojos, veía la escena sin poder hacer nada. Si él fuera descubierto, también sería muerto. ¡Oh, qué desolación! ¡Oh, qué desesperación! Entonces Nezahualcóyotl musitó una oración a su Dios, el gran Dios tutelar de Texcoco, al Dios de Quetzalcóatl, y pidió le diera la paz en este instante para sobrevivir y vengar la muerte de su padre. Esto fue el primer capítulo de tu serie Nezahualcóyotl en Encuentros con la Historia. Gracias por tu preferencia y te espero la próxima semana en la misma estación y a la misma hora. Gracias por tu preferencia.